Imagina que tres personas están mirando exactamente al mismo punto del cielo, al mismo tiempo y con la misma lente. El mismo lugar exacto. Exacto. Uno mira y ve a una viuda llorando desconsolada, junto a una mina de carbón súper oscura. Qué imagen más dura. Ya ves. Pues el segundo se asoma, observa exactamente el mismo lugar y ve a un anciano paranoico vestido con harapos aferrado a unas bolsas de oro. Totalmente opuesto. Y el tercero, bueno, el tercero mira y ve una alfombra mágica. Hoy vamos a averiguar por qué el cosmos nos está dando resultados tan, digamos, increíblemente polarizados. Es que es una disonancia casi cómica de primeras, ¿verdad? O sea, no tiene ningún sentido a simple vista. Pero la verdad es que esconde una de las evoluciones psicológicas más profundas que podemos encontrar en el estudio de los símbolos. Y este es el enigma que tenemos hoy sobre la mesa para quienes nos escuchan. Hay que aclarar que no estamos hablando de estrellas literales. Claro, no. Estamos hablando de un punto matemático muy específico, el grado 19 del signo de Aries. Eso es. Y para esta inmersión tenemos delante tres textos literales de la astrología clásica, tres lentes sobre este mismo grado. La visión de Charúbel, el texto de Lábolas Ferba y los símbolos sabianos. Tres perspectivas que parecen no tener absolutamente nada que ver entre sí. Cero. Y el objetivo de hoy no es hacer un recuento de rarezas esotéricas o algo así. No tendría mucha utilidad. Exacto. El objetivo es entender qué narices nos dice esta evolución tan extrema. Una evolución que va desde la fatalidad física y el miedo material hasta, bueno, la liberación mental absoluta. Es un viaje increíble. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la visión que pisa el suelo con más fuerza, la de Charúbel. Bueno, para entrar en Charúbel hay que prepararse para una bofetada de realidad física. Madre mía, ya te digo. Aquí no hay poesía, de verdad. Hay tierra oscura y punto. Su texto describe literalmente un lugar en el campo situado al pie de una montaña. Ajá. Y hay muchas viviendas pequeñas alrededor, pero el núcleo de este lugar son minas de carbón. Un ambiente súper pesado. Totalmente. Y en medio de este escenario, la imagen se centra en una mujer pobre que está amamantando a un bebé. Uf. Y esta mujer está llorando desconsoladamente. ¿Por qué? Pues porque ha enviudado recientemente. Es que es una imagen que corta la respiración por lo cruda que es, o sea, muy literal. Sí. Y la interpretación que da el propio Charúbel no es que suavice el golpe en absoluto, la verdad. Para nada, es muy directo. El texto especifica que esta imagen es una advertencia fatal. Indica que la persona nacida bajo esta influencia se dedicará a las actividades mineras y que perderá la vida debido a ellas. Sin metáforas. Tal cual, trabajas en la mina, mueres en la mina. Lo fascinante aquí es el mecanismo subyacente. A ver, Charúbel está operando bajo la lógica implacable de la revolución industrial, evidentemente. Claro, en su contexto histórico. Exacto. Pero si lo desgranamos, está señalando el peligro de ser literalmente consumido por la extracción material. Desarrollar eso me parece clave. Fíjate, la montaña representa el peso abrumador del mundo físico. La mina de carbón es el esfuerzo de adentrarse en la oscuridad para extraer valor, energía, recursos. Sí. Y la fatalidad de la que habla no es un accidente fortuito. Es la consecuencia inevitable de entregar tu energía vital a algo que solo sabe tragar. ¡Wow! ¡Qué forma de verlo! El sacrificio es tan absoluto que el único legado que deja esta persona no es el carbón que extrajo, sino el dolor de la viuda y la vulnerabilidad de ese huérfano. Pero espera, porque yo me niego a quedarme con una lectura tan determinista. Ya, es lógico. O sea, si alguien de nuestra audiencia se encuentra con este texto hoy, ¿qué hace? ¿No pisa una mina de carbón en su vida y ya está a salvo? Sería una forma muy pobre de leer un símbolo. Claro. La lectura literal de «vas a morir en una mina» me parece un callejón sin salida. Yo plantearía que esta mina de carbón es el arquetipo de cualquier sistema que te exige más de lo que te devuelve. Ajá. Al principio podríamos pensar, bueno, esto es el clásico síndrome del trabajador quemado, ¿no? El famoso burnout de hoy en día. ¿Podría ser sí? Pero creo que el texto apunta a algo mucho más oscuro y definitivo. No sé cómo lo ves. A ver, yo estoy convencido de que el burnout es un diagnóstico demasiado benévolo para esto. ¿Verdad? Sin duda. Un agotamiento severo implica que, no sé, tras un periodo de descanso o terapia, el individuo puede recuperarse y volver a funcionar. Claro, paras un tiempo y sigues. Eso es. Pero Charúbel está hablando de un colapso irreversible. Está hablando de aquellas dinámicas en las que el trabajo o la obligación material colapsa sobre la persona y literalmente la entierra.
Qué fuerte. Es entregar los mejores años de tu vida, tu salud física y mental, a una hipoteca o a una empresa que no te valora, o a una ambición material desmedida. Hasta el punto de que ya no hay un tú que pueda disfrutar de los supuestos beneficios, ¿no? Exactamente. Ahí quería llegar. O sea, la viuda llorando no tiene por qué ser un cónyuge literal en un funeral. Claro que no. Puede ser cualquier persona de nuestro entorno que sufre nuestra ausencia, aunque estemos físicamente presentes en la misma casa, cenando en la misma mesa. Qué gran punto. Es el luto que experimentan los seres queridos cuando la persona que aman ha sido devorada por sus obligaciones, cuando ya no queda nada de su energía vital para compartir. La mina de carbón es la trampa de la pura supervivencia material. Tal cual. Y eso plantea un escenario que la segunda fuente, la bolásfera, viene a complicar todavía más. A ver. Porque supongamos que logras lo imposible. Supongamos que sobrevives a la mina de carbón. Vale, ¿sales vivo? Sobrevives a la trampa física, extraes la riqueza y evitas que la montaña te aplaste. La pregunta es, ¿eres libre? Yo diría que la bolasfera tiene una respuesta bastante clara a eso. Sugiere que no, que de hecho puedes estar a punto de entrar en una prisión todavía más restrictiva. La prisión emocional. Exacto. Pasamos del minero sacrificado al sobreviviente atrapado. Y la imagen que nos da el texto literal de la bolasfera para este mismo grado 19 es la de un anciano. Un anciano peculiar, además. Sí, este hombre está vestido con ropa muy sencilla y muy gastada, pero lo irónico es que lleva consigo 2 bolsas de oro. Fíjate en el contraste. Y las tiene apretadas contra su pecho con manos nerviosas. El propio texto usa como palabra clave central el concepto de codicia, en mayúsculas, Codicia, sí. en el futuro. Si conectamos esto con el panorama general, debemos detenernos en esa contradicción visual que mencionabas, porque es la clave para entender el mecanismo psicológico aquí. Sí, cuéntame. Tenemos oro, que es el símbolo universal de la potencia, la capacidad de actuar en el mundo, la libertad material en sí misma. Claro, el que tiene oro tiene opciones. Sin embargo, el portador de esta libertad lleva ropa gastada y tiene un lenguaje corporal de pura tensión, esas manos nerviosas apretadas contra el pecho. Sí. La boyesfera nos está mostrando que el peligro de la materia no termina cuando la consigues. A veces empieza precisamente cuando la posees. Madre mía, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ya lo creo. Porque el texto dice codicia, pero la imagen a mí no me encaja con el arquetipo clásico del avaricioso que quiere conquistar el mundo. No es el típico villano de Wall Street. Exacto. No es el banquero despiadado comprando empresas. Esas manos nerviosas y esa misantropía me sugieren un rollo más Gollum, ¿sabes? Totalmente. O el mismísimo Ebenezer Scrooge antes de los fantasmas. El motor no es la ambición de tener más, sino el terror patológico a tener menos. Es que esa es una distinción fundamental, fíjate. Hay una codicia expansiva, orientada al crecimiento y al poder. Ajá. Y luego hay una codicia retentiva, orientada única y exclusivamente a la protección. Y esa es la que describe el texto al hablar de ese temor constante a la pérdida. Una codicia que nace del miedo. Claro. Y este tipo de codicia aísla profundamente. El anciano percibe a cualquier otro ser humano como una amenaza potencial para sus 2 bolsas de oro. De ahí la misantropía que menciona el texto. Exacto. Claro, aparta a todo el mundo porque en su cabeza cualquiera podría ser un ladrón. Cualquiera es un peligro. Es como alguien que se compra un coche deportivo carísimo, precioso, y lo deja encerrado en el garaje bajo una lona durante décadas. Buen ejemplo. Porque le aterra la posibilidad de que le den un rasguño en la calle o se lo manchen. Al final, ¿quién posee a quién? El coche es el dueño. Tal cual. El coche ya no es un vehículo para viajar o disfrutar. Es una fuente de ansiedad constante. Esa es la trampa psicológica de la bolafésfera. El anciano es su propio carcelero. Es muy triste si lo piensas. Mucho. En el intento de proteger su recurso de los caprichos del destino, por ese miedo a lo que pueda llegar a ocurrir, que dice el texto literal, detiene por completo el flujo de su propia vida. Se congela en el tiempo. Por eso su ropa está gastada. Rechaza invertir en sí mismo para no disminuir su reserva de oro ni un milímetro. ¡Wow! Y al final, el dolor de la viuda de Charubel, que sufría por no tener a su ser querido, se transforma en el dolor asfixiante de este anciano, un hombre que sufre precisamente por intentar retener un material que es inerte. Me parece una manera brutal de trasladarlo a la vida real de quienes nos escuchan. Es que es muy aplicable. Y si lo sacamos del tema del dinero, esto se aplica a muchísimas otras cosas. ¿A casi todo?
O sea, ¿cuántas veces la gente se queda en relaciones que ya no funcionan o en ciudades que detestan simplemente por el miedo a soltar lo que ya conocen? La famosa falacia del coste hundido. Exacto. El oro, en esos casos, es la seguridad de lo familiar. Lo abrazas con las manos nerviosas, aunque te obligue a llevar una vida completamente desgastada y triste. Es el miedo absoluto a la vulnerabilidad frente a la vida. Y fíjate en la progresión que llevamos. Sí, a ver. En Charuel, el mundo exterior te destruye. La montaña te aplasta. En la bolásfera, tu propio mundo interior te paraliza a través del miedo. Estás atrapado de ambas formas. Claro. Y si la materia física te aplasta y las emociones te vuelven un prisionero solitario, la mente humana necesita desesperadamente una válvula de escape. Necesita oxígeno urgente. ¿Sí? Y aquí es donde la tercera fuente, los símbolos sabianos, irrumpen rompiendo por completo la baraja. Es un cambio de registro total. Brutal. Mientras que las dos primeras fuentes nos mantenían atados al fango, al carbón oscuro y al peso literal del oro en la tierra, la tercera fuente nos lanza a la estratosfera, directamente. Tal cual. El texto literal de los símbolos sabianos para este mismo grado, 19 de Aries, es cortísimo. O sea, son solo 3 palabras, pero lo cambia todo. A ver, Dice así: la alfombra mágica. es que pasamos de la densidad máxima del plomo y la piedra a un tejido sin peso que desafía por completo la gravedad. Es como si te quitaran un yunque de encima. Los símbolos sabianos desplazan el campo de batalla. Ya no estamos en el cuerpo y las emociones, pasamos directamente al intelecto y a la imaginación. Y el significado que da el texto es fascinante, y lleno de aristas. Muy complejo, sí. Habla de la expansión periódica de la libertad del espíritu y del alma del hombre. Dice que esto se logra a través de un interés variable en potencialidades que están muy alejadas de la norma. Ajá, alejadas de lo cotidiano. Exacto. Y esto es crucial. El texto advierte que esto se dramatiza mediante una, cito, autosatisfacción indirecta o imaginativa. Esa frase es la clave de todo. Básicamente, es la capacidad de la mente para tener una visión de conjunto, una comprensión muy amplia que no te exige ensuciarte las manos. De hecho, la palabra clave que le asignan a esta visión es panorama. El concepto de panorama es la antítesis perfecta de la mina oscura o de la habitación cerrada de lavar. Total. Estás arriba del todo. Y lo interesante de los símbolos sabianos es que estructuran explícitamente el análisis, mostrando la luz y la sombra de esa alfombra mágica. Porque tiene trampa. Claro, en su vertiente positiva, nos hablan de la realización de un talento amplio. Es la maravillosa capacidad humana para la abstracción y el vuelo mental. Sí. Cuando te enfrentas a un problema muy complejo en tu vida, la alfombra te permite elevarte mentalmente, ver el laberinto desde arriba, entender sus patrones geométricos y, encontrar la salida lógica sin chocarte contra todos los muros. O sea, es como pilotar un dron con una cámara de altísima resolución. Buena analogía. Te elevas sobre el tráfico de la ciudad, ves exactamente dónde está el atasco y descubres por qué callejón debes desviarte para llegar a casa. Es una herramienta de claridad brutal. Sin duda. Pero ojo, porque el texto dice que los asuntos humanos se vuelven personales solo hasta el grado deseado. Ahí está la trampa. Y aquí es donde yo le veo el reverso oscuro a esta visión. A ver, pilotar un dron es muy aséptico. Ves la ciudad, es verdad, pero no hueles la basura de las calles, ni escuchas los claxones histéricos de los coches. Y esa es exactamente la sombra del símbolo, el desapego absoluto y el peligro de desarrollar un desprecio intelectual por las responsabilidades de la vida ordinaria. Claro, te crees superior. Esa autosatisfacción imaginativa que menciona el texto es en realidad un mecanismo de defensa súper sofisticado, la intelectualización. Intelectualizar las emociones. Exacto. Es la tendencia a escapar de la crudeza del mundo material y emocional, refugiándose en el reino inmaculado de las teorías, los conceptos y las ideas abstractas. Entiendo perfectamente por dónde vas. O sea, es como esa persona que se lee 50 libros sobre la psicología del duelo, por ejemplo, Sí, que te puede explicar con diagramas perfectos las fases del trauma y la bioquímica del estrés en el cerebro, pero que cuando fallece alguien cercano es completamente incapaz de sentarse a llorar. o de abrazar a un familiar y simplemente estar ahí. Tal cual. Usan el conocimiento como un escudo. La alfombra mágica los saca por la ventana de la habitación para no tener que sentir el dolor humano real. Ese es el mecanismo exacto, sí. La mente analiza las emociones de forma lógica para evitar sentirlas en el cuerpo. ¡Qué fuerte!
Y en el contexto de este grado zodiacal que estamos analizando, la alfombra mágica se convierte en la forma más elegante de evitar el destino trágico del minero o la paranoia del avaro. Ah, claro. Si te mantienes flotando en el aire fresco de las abstracciones, nunca te ensuciarás en la mina de carbón y nunca tendrás que preocuparte por proteger el oro material. Porque consideras que todo eso es súper mundano y está por debajo de ti. Exactamente. Pero el precio a pagar por ese vuelo infinito es la alineación total de la experiencia humana. Te quedas solo en el cielo. O sea, entonces, te lanzo una pregunta, y no es retórica. A ver, dime. Si la alfombra te permite este nivel de desconexión, ¿realmente estamos hablando de una mente iluminada que ha trascendido el sufrimiento humano? ¿O es simplemente la tapadera intelectual más elaborada del mundo para alguien que está muerto de miedo y no quiere lidiar con la realidad? Es una pregunta muy aguda. Es que a veces parece que la espiritualidad o el intelectualismo extremo se usan directamente como vía de escape. En plan, no, es que no sepa relacionarme con la gente o mantener un trabajo normal. Es que estoy en un plano de conciencia superior. La ambigüedad de los símbolos sabianos sugiere que pueden ser ambas cosas simultáneamente, fíjate. El intelecto tiene el poder real de liberarnos, proporcionando ese panorama que da sentido al caos de la vida. Eso es innegable. Pero si la alfombra mágica nunca aterriza, si nunca vuelve a tocar el suelo, el individuo se vuelve irrelevante para el mundo, y el mundo se vuelve un mero concepto teórico para el individuo. Ya no vives. Se convierte en un espectador de lujo de la vida, no un participante activo. Wow. Y esto nos lleva a la parte más importante de toda esta inmersión, creo yo. La síntesis, claro. Exacto. Hemos diseccionado 3 textos clásicos muy diferentes, pero ¿qué significa todo esto para el aprendizaje de nuestra audiencia? Hay que bajarlo a la tierra. Porque tener 3 metáforas exóticas está muy bien para una charla de café y quedar de intelectual, pero necesitamos bajar esto al suelo y ver qué nos exige a nivel práctico en el día a día. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactuamos con nuestra propia vida. La progresión de estas fuentes no es aleatoria, ¿eh? Dibuja un mapa muy claro. ¿Un mapa de qué? De las 3 grandes trampas existenciales frente a la realidad material y emocional. Vale, vamos a trazarlas claramente, para quienes nos escuchan. Primera trampa, la de Charubel, la sumisión física, ¿no? Eso es. Dejarte arrastrar por el peso abrumador de las obligaciones materiales, el trabajo agotador, las deudas, hasta que te consumen por completo en esa mina oscura, dejando solo dolor a tu alrededor. Correcto. Segunda trampa, la de la bolasfera. La parálisis emocional. El anciano. Lograr acumular cierto valor o seguridad en la vida, pero vivir aterrorizado de perderlo. Transformándote en ese anciano solitario que abraza la carencia y la miseria mientras sostiene unas bolsas de oro que no le sirven de nada. Creer que la solución a los 2 primeros problemas es desconectarse de la realidad ordinaria, despreciar las responsabilidades terrenales y vivir permanentemente elevado en la autosatisfacción de la teoría. Perdiendo por el camino todo contacto con la humanidad. Siendo brutalmente honestos, creo que cualquier persona que nos escuche puede reconocerse en alguna de estas dinámicas, dependiendo un poco de la etapa de su vida. Totalmente. Vamos cambiando de una a otra. Hay épocas donde somos mártires de la productividad y nos enterramos vivos en el trabajo. Hay momentos donde nos volvemos hiperdefensivos con lo que hemos conseguido, ya sea dinero, estatus o una pareja, y nos aislamos por miedo. El miedo a la pérdida no está en rechazar ninguna de las esferas, sino en integrarlas todas. Claro. La advertencia del minero nos enseña a poner límites al mundo físico para proteger nuestra energía y nuestra vida. La figura del avaro nos obliga a cuestionar para qué acumulamos recursos si no vamos a usarlos para enriquecer nuestra experiencia diaria. Y la alfombra mágica nos regala la capacidad de comprenderlo todo desde arriba cuando estamos atascados. Integrar es la respuesta. Integrar, esa es la clave. Bueno, para recapitular un poco, hemos hecho un viaje textual tremendo. Ha bajado a las profundidades asfixiantes del carbón, ha tocado la textura áspera y paranoica de la ropa de un avaro y nos ha lanzado al aire frío y claro de una mente que lo observa todo desde el cielo. Y esto demuestra que quedarse con una sola interpretación de un símbolo es ver solo una cara del diamante. Te pierdes toda la riqueza. O sea, analizar las fricciones entre estas perspectivas nos otorga un modelo mental muchísimo más robusto, ¿verdad? Sí, para entender nuestras propias reacciones ante las presiones de la vida.
Es una herramienta psicológica brutal. Bueno, y quiero dejar a la gente que nos acompaña hoy con un último pensamiento provocativo sobre todo este rompecabezas. A ver qué nos traes. Hemos hablado del peligro de la mina, del encierro que provoca el oro y de la tentación de escapar volando lejos de todo. Pero si la mente humana tiene esa capacidad prodigiosa para obtener el panorama total que describe el símbolo sabiano, Sí. tal vez el verdadero objetivo no sea quedarse a vivir en las nubes de forma perpetua y aséptica. Interesante. Quizá la maestría definitiva de este grado 19 consista en usar esa alfombra mágica para volver de regreso. Bajar de nuevo. Exacto, usar esa visión superior y esa libertad mental inmensa para descender a la mina y ofrecer una salida a quienes están siendo consumidos por la oscuridad. Y bajar a la habitación de ese anciano aterrado para enseñarle que el verdadero oro, la única riqueza que nadie le va a poder robar jamás, es la libertad incondicional de su espíritu. Unir la visión panorámica del cielo con el compromiso compasivo aquí en la tierra. Me parece brillante. No se me ocurre un propósito mejor para todo este conocimiento. Queremos agradecer a todos los que habéis dedicado vuestro tiempo a desgranar estas capas de significado con nosotros hoy. Ha sido un placer. Seguid cuestionando las interpretaciones únicas, buscad siempre los contrastes y no dejéis de cultivar esa curiosidad que nos permite ver más allá del carbón y el oro. Hasta el próximo análisis a fondo.